Bienvenido a Mente Zen. Vivir felizmente solo. La perspectiva budista sobre la amistad en la vejez imagina que estás sentado junto a un río tranquilo, con las suaves ondas reflejando los tonos dorados del sol poniente. No hay prisas, ni ruidos, solo el ritmo constante de tu respiración y la tranquilidad del momento. La sociedad a menudo nos dice que la soledad es algo que hay que temer, un signo de aislamiento o abandono. Pero, ¿y si la soledad no fuera un vacío, sino una puerta de entrada? ¿Y si, en lugar de soledad, nos ofrece algo más profundo? Libertad, paz y autodescubrimiento. Desde una perspectiva budista, el apego a la validación externa es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando la aprobación, anhelando la conexión y temiendo la separación. Pero la verdadera satisfacción no surge del número de personas que nos rodean. Surge de la relación que cultivamos con nosotros mismos. La vejez no es un capítulo de agotamiento social. Es una temporada de liberación personal, una transición sagrada en la que la mente y el corazón son finalmente libres para descansar en su estado natural. Este viaje no consiste en rechazar la compañía, sino en abrazar la soledad. Como maestros profundos, exploremos por qué envejecer no es una pérdida, sino un redescubrimiento de la esencia más profunda de quienes somos realmente. 1. Comprender el cambio de prioridades. Con el paso de los años, nuestros valores cambian naturalmente. Lo que antes parecía urgente, la necesidad de compañía, estatus social e interacción constante, comienza a desvanecerse. En la juventud, buscamos amistades para definirnos a nosotros mismos, para sentir un sentido de pertenencia. Pero el budismo enseña que el yo es impermanente. Las identidades a las que nos aferramos son meras construcciones del ego. En algún momento, la búsqueda de pertenencia da paso a un tipo diferente de anhelo, el anhelo de paz. En la juventud, las amistades suelen servirnos de espejo, reflejándonos una imagen de quienes creemos que somos. Acumulamos relaciones como si fueran trofeos y creemos que cuantas más tengamos, más completos seremos. Pero a medida que envejecemos, ocurre algo profundo. Empezamos a cuestionarnos si todo este ruido externo es realmente necesario. Nos damos cuenta de que la plenitud no proviene del número de personas que nos rodean, sino de la profundidad con la que somos capaces de sentarnos en silencio con nosotros mismos. La urgencia de participar constantemente, de comunicarnos, de ser vistos, se suaviza. En su lugar, comienza a surgir una tranquila satisfacción. Ya no estamos atrapados en la necesidad de demostrar nuestra valía, de mantener las apariencias o de llenar cada silencio con conversación. En cambio, saboreamos la soledad. El aire fresco de la mañana, el lento desplegarse de una flor, el peso de un libro gastado en nuestras manos. Estas se convierten en las sencillas alegrías que nos nutren. Esto no es soledad. Es liberación. El budismo enseña que el sufrimiento proviene del deseo, del apego a las cosas que son transitorias. Las relaciones, como todas las cosas, son impermanentes. Cambian, se desvanecen. Se transforman cuando dejamos de aferrarnos a la conexión simplemente por el hecho de tenerla. Nos permitimos experimentar las relaciones con mayor libertad, sin expectativas ni apegos. Este cambio de prioridades no significa que ya no nos importen los demás. Significa que nos relacionamos con las personas de una manera auténtica, en lugar de obligatoria. Nos volvemos selectivos, no por egoísmo, sino por sabiduría. Nos damos cuenta de que la energía es finita y, en lugar de dispersarla en compromisos sin sentido, elegimos invertirla en lo que realmente importa. Algunos pueden ver esto como aislamiento, pero en realidad es una profundización. Una profundización de la conciencia de uno mismo, de la comprensión, de la presencia. Cuando estamos solos, no estamos vacíos. Estamos llenos de la riqueza de nuestra propia compañía. Y en este estado del ser, descubrimos algo hermoso.
Ya no necesitamos que el mundo nos valide. Ya estamos completos. 2. La libertad de la autosuficiencia. Una de las mayores lecciones de la filosofía budista es la autosuficiencia. El propio Buda dejó atrás su palacio, su familia y su riqueza para embarcarse en un viaje solitario hacia la iluminación. Comprendió que el apego genera sufrimiento. A medida que envejecemos, nos damos cuenta de que gran parte de la vida la hemos pasado tratando de complacer a los demás, encajando en los moldes sociales, manteniendo amistades por obligación. Pero ahora la vejez nos da permiso para deshacernos de estas expectativas. Ya no necesitamos depender de las relaciones externas para sentirnos validados. En cambio, nos volvemos hacia nuestro interior y cultivamos nuestro propio sentido de plenitud. Al principio, la idea de la autosuficiencia puede resultar inquietante. Después de todo, hemos pasado décadas rodeados de gente, entablando conversaciones, construyendo relaciones y navegando por las expectativas sociales. La idea de alejarnos de todo esto puede parecer un cambio antinatural. Pero con el tiempo, nos damos cuenta de algo. La autosuficiencia no consiste en romper lazos o rechazar la compañía. Se trata de libertad, la libertad de participar cuando lo decidimos, en lugar de por obligación. La libertad de priorizar la paz interior sobre la aprobación externa. La libertad de simplemente ser sin la presión constante de la validación social. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido más a gusto. Quizás fue una mañana tranquila en la que solo se oía el canto de los pájaros fuera de tu ventana, o una tarde perdida en tus pensamientos mientras observabas las olas romper en la orilla. Esos momentos fueron tranquilos, no por quien estaba contigo, sino por el espacio que te proporcionaban para la quietud. Esa quietud, esa capacidad de estar presente sin distracciones, es la esencia de la autosuficiencia. En los primeros años de vida, a menudo buscamos la plenitud fuera de nosotros mismos. Perseguimos el reconocimiento, las relaciones y el sentido de pertenencia que éstas nos proporcionan. Pero, con el paso de los años, empezamos a ver que la verdadera satisfacción no es algo que tengamos que buscar. Ya está dentro de nosotros. Hay una satisfacción profunda y duradera en saber que somos suficientes tal y como somos, sin necesidad de que el mundo nos lo confirme. La belleza de la autosuficiencia es que nos permite interactuar con los demás de una manera más auténtica. En lugar de entablar amistades por necesidad, lo hacemos porque disfrutamos genuinamente de la presencia de los demás. No hay desesperación, ni sensación de incompletitud que nos impulse a mantener conexiones que ya no nos sirven. Damos libremente sin esperar nada a cambio. Como nos sentimos completos dentro de nosotros mismos, este cambio de perspectiva puede ser transformador. En lugar de temer a la soledad, aprendemos a aceptarla. En lugar de vernos como solos, nos vemos como independientes. Y en esa independencia, encontramos fuerza. Encontramos paz. Encontramos una vida que ya no está dictada por expectativas externas, sino por la voz tranquila e inquebrantable dentro de nosotros que sabe exactamente lo que necesitamos. La autosuficiencia en la vejez no se trata de rechazo, sino de liberación. Se trata de darnos cuenta de que todo lo que buscábamos fuera de nosotros mismos, amor, paz, comprensión, siempre estuvo dentro de nosotros. 3. Calidad sobre cantidad. El arte de la conexión significativa. El budismo enseña que la naturaleza de las relaciones es la impermanencia. Los amigos vendrán y se irán, algunos se desvanecerán con el tiempo y otros se transformarán en meros recuerdos. En lugar de lamentar estas pérdidas, debemos celebrarlas por lo que fueron, momentos preciosos en nuestro viaje. A medida que envejecemos, llegamos a comprender una verdad fundamental. No es el número de personas en nuestras vidas lo que importa, sino la profundidad de las conexiones que compartimos. Una sola conversación profunda puede tener más significado que toda una vida de interacciones superficiales. En las enseñanzas Zen, hay un dicho que dice, cuando bebas té, bebe té.
Esto significa que, hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con plena presencia. Lo mismo se aplica a las relaciones. En lugar de dispersarnos, debemos centrar nuestra atención en aquellos que realmente nutren nuestra alma. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Imagina que te sientas con un viejo amigo a compartir una comida sencilla. No hay necesidad de grandes gestos, ni presión para impresionar, solo un momento compartido de presencia. En ese momento, te das cuenta de que la conexión no tiene que ver con la extravagancia o la frecuencia. Tiene que ver con la autenticidad. Tiene que ver con ser visto, verdaderamente visto, por otra alma. Contrasta esto con una sala llena de conocidos donde las conversaciones son superficiales y nunca tocan el núcleo de quienes somos. En nuestra juventud, es posible que hayamos buscado la validación en los números. Más amigos, más reuniones, más ruido. Pero con el paso de los años, reconocemos que la verdadera satisfacción no reside en acumular relaciones, sino en cultivarlas. El envejecimiento nos regala la sabiduría de elegir nuestras interacciones de forma intencionada. Ya no sentimos la necesidad de aceptar todas las invitaciones o mantener relaciones que ya no nos aportan alegría. Esto no es egoísmo. Es discernimiento. Y al practicar este discernimiento, nos liberamos para invertir en las conexiones que realmente importan. Este cambio de perspectiva también nos permite redefinir la compañía. Empezamos a ver la conexión en las formas más simples. Una sonrisa intercambiada con un desconocido. El entendimiento silencioso entre amigos de toda la vida. El consuelo del abrazo de la naturaleza. La conexión está en todas partes si decidimos estar presentes para ella. Además, al anteponer la calidad a la cantidad, aprendemos el arte de escuchar profundamente. En la tradición budista, escuchar se considera un acto de amor. Cuando escuchamos sin necesidad de responder, sin planear lo que diremos a continuación, honramos la presencia de la otra persona. Esta práctica transforma incluso los encuentros más breves en algo significativo. Así que, a medida que avanzamos en la vida, recordemos que las relaciones, como todo lo demás, son efímeras. Pero la profundidad de nuestras interacciones, la sinceridad de nuestra presencia y el amor que ofrecemos, eso es lo que perdura. Eso es lo que da riqueza a la vida. Y al final, no importa cuántas manos hayamos estrechado, sino cuántos corazones hayamos tocado de verdad. 4. La belleza de la soledad y la reflexión. La soledad no es un vacío. Es un santuario. En la tradición budista, los monjes se retiran a meditar en silencio, no porque desprecien el mundo, sino porque buscan comprenderlo más profundamente. El mismo principio se aplica a la vejez. En lugar de llenar cada momento con charlas ociosas, podemos aceptar el silencio como un espacio para la reflexión. Cuando nos sentamos en soledad, finalmente tenemos tiempo para procesar nuestras vidas, aceptar nuestro pasado y dejar ir los remordimientos. En esta quietud, descubrimos una verdad profunda. Estamos completos incluso cuando estamos solos. Hay algo profundamente sagrado en estar solo con nuestros pensamientos, en permitirnos el espacio para escuchar verdaderamente en el ruido constante de la vida. Los momentos de silencio son raros y a menudo se pasan por alto. Pero dentro de ese silencio se encuentra la oportunidad de crecer cuando nos alejamos de las distracciones y podemos reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado, las lecciones que hemos aprendido y la persona en la que nos hemos convertido. Con demasiada frecuencia, la gente equipara la soledad con la soledad, pero esto es un error. La soledad es la ausencia de conexión, mientras que la soledad es la presencia del yo. Cuando aprendemos a ser amigos de nosotros mismos, la soledad se convierte en un regalo en lugar de una carga. Nos da la claridad para ver la vida tal y como es, un viaje fugaz pero hermoso en el que cada momento es una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento. Muchos buscadores espirituales a lo largo de la historia han encontrado sus mayores revelaciones en la soledad.
El propio Buda meditó en aislamiento bajo el árbol Bodhi antes de alcanzar la iluminación. Grandes poetas, filósofos y sabios se han vuelto hacia su interior para encontrar la verdad. Hay sabiduría en la quietud, en alejarse del mundo el tiempo suficiente para verlo con claridad. Además, la soledad fomenta la creatividad y la introspección. Cuando estamos solos, podemos dedicarnos a actividades que nos aportan alegría, como escribir, pintar, hacer jardinería o simplemente sentarnos en silencio a contemplar. Estas actividades solitarias enriquecen nuestra alma y nos recuerdan que la plenitud no requiere la presencia de otros. Por supuesto, aceptar la soledad no significa aislarse completamente del mundo. Se trata más bien de encontrar el equilibrio. Se trata de saber cuándo buscar la conexión y cuándo retirarse al interior de uno mismo. Se trata de permitir que la quietud forme parte de nuestra vida cotidiana, no como un escape, sino como una práctica de conciencia de uno mismo. Al final, la soledad no es algo que deba temerse, sino algo que debe apreciarse. Es un camino hacia el autodescubrimiento, una puerta hacia la paz interior. Y cuando aprendemos a sentarnos cómodamente con nosotros mismos, nos damos cuenta de que nunca estamos realmente solos. Siempre estamos en presencia de nuestra propia alma. 5. La importancia de la familia y la comunidad. A medida que las amistades fluyen y refluyen naturalmente con el tiempo, la importancia de la familia y la comunidad a menudo se hace más fuerte. No se trata de dependencia, sino de aceptar el papel de guardianes de la sabiduría, mentores y guías para las generaciones futuras. El budismo hace hincapié en la interdependencia, en la comprensión de que todos estamos conectados en una intrincada red de causa y efecto. Si bien la soledad es valiosa, también lo es la capacidad de dar desinteresadamente. A medida que envejecemos, se nos presenta una oportunidad única para transmitir sabiduría, servir como faros de experiencia y dejar atrás algo más grande que nosotros mismos. La familia, ya sea biológica o elegida, proporciona un espacio donde florecen el amor incondicional y los lazos profundamente arraigados. Una simple conversación con un nieto en la que se comparten historias de perseverancia o se le guía con delicadeza a través de las incertidumbres de la vida son regalos inestimables que tienen un peso inconmensurable. Es en estos momentos cuando vemos la continuidad de nuestra existencia, una onda expansiva de impacto que se extiende mucho más allá de nuestros propios años. La comunidad también desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del sentido de pertenencia, ya sea una cara conocida en el mercado local, un vecino que ofrece una sonrisa amable o un grupo espiritual que se reúne para meditar juntos. Estas conexiones ofrecen calidez y un propósito. A diferencia de las amistades forjadas en la juventud, que a menudo giraban en torno a actividades o ambiciones compartidas, las conexiones en los últimos años se definen por su autenticidad y profundidad. Además, el acto de dar, ya sea a través de la sabiduría, la presencia o simplemente ofreciendo un oído atento, se convierte en una fuente de satisfacción. En el budismo, la práctica de dana, la generosidad, es una de las virtudes más veneradas. Se dice que dar sin esperar nada a cambio purifica el corazón, disuelve el ego y fomenta una sensación de paz ilimitada. Quizás la lección más profunda es que la verdadera conexión no tiene que ver con la cantidad o la obligación, sino con la presencia. Ya sea una conversación sincera con un ser querido, una tarde dedicada a enseñar una habilidad a las generaciones más jóvenes o simplemente ofrecer amabilidad a un desconocido. Estos momentos nos recuerdan nuestra interconexión. Al final, la familia y la comunidad no se tratan solo de relaciones. Se tratan de la huella que dejamos en el mundo. A través de la sabiduría que compartimos, el amor que extendemos y los momentos que atesoramos, contribuimos a un legado que perdura mucho después de que nos hayamos ido. 6. Dejar ir las expectativas sociales. El mundo puede decirte que necesitas más amigos, que el aislamiento social es algo que hay que temer. Pero el budismo nos enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a las expectativas sociales.
La vejez es una oportunidad para alejarse del ruido del mundo y vivir según tus propios términos. Durante gran parte de nuestras vidas, nos vemos condicionados por presiones externas, lo que debemos lograr, cómo debemos comportarnos e incluso con quién debemos rodearnos. Perseguimos el reconocimiento, buscando la validación en los números. Pero en algún momento nos damos cuenta de que nada de eso nos define realmente. Dejar de lado las expectativas sociales significa abrazar la libertad de vivir con autenticidad. No hay obligación de mantener amistades que te agotan. No hay ningún requisito de encajar en moldes obsoletos de cómo debe ser la vida social. La verdadera paz no se encuentra en complacer a los demás, sino en honrarse a uno mismo. Este cambio no consiste en retirarse del mundo, sino en participar en él según tus propios términos. Quizás signifique elegir la soledad significativa en lugar de las interacciones forzadas. Tal vez se trate de establecer límites, de dar prioridad a la calidad sobre la cantidad. Incluso podría ser tan simple como dejar de lado la culpa que conlleva decir no a las normas sociales que ya no te sirven. El budismo nos recuerda que el sufrimiento surge del apego. Cuando vinculamos nuestra autoestima a lo activos que somos socialmente, ponemos nuestra felicidad en manos externas. Pero cuando liberamos estas expectativas, abrimos la puerta a un nuevo tipo de satisfacción, una que se basa en la presencia, la autoaceptación y la quietud interior. Al final del día, la única medida verdadera de una vida bien vivida es si has encontrado la paz dentro de ti mismo. No por el número de personas que te rodean, ni por el número de invitaciones que aceptas, sino por la tranquilidad que proviene de vivir en armonía con tu verdad más profunda. Dejar ir no tiene que ver con la soledad. Tiene que ver con la libertad. Y en esa libertad encontramos nuestro yo más auténtico. 7 consideraciones prácticas para redefinir la conexión. El envejecimiento trae consigo cambios en la salud física, la movilidad y los niveles de energía. Pero estos no son limitaciones. Son invitaciones a redefinir cómo experimentamos la conexión. A menudo pensamos en la conexión como algo grandioso, reuniones, celebraciones o largas conversaciones. Pero, en realidad, la conexión existe en los gestos más pequeños, una cálida sonrisa intercambiada con un desconocido, la risa de un niño que resuena en una tarde tranquila, el simple placer de una carta escrita a mano. Estos momentos fugaces suelen tener más peso que toda una velada de conversación forzada. La tecnología moderna también ofrece oportunidades para mantenernos conectados sin agotarnos, una videollamada con un ser querido, un mensaje sincero o incluso un silencio compartido por teléfono. Estos pequeños pero intencionados actos de conexión nos recuerdan que no estamos solos. En lugar de agobiarnos con obligaciones sociales, podemos elegir interacciones que sean enriquecedoras y recíprocas. El budismo nos enseña a aceptar el cambio, a adaptarnos sin resistencia. Si nuestro cuerpo se ralentiza, no luchamos contra ello, sino que nos movemos con él. Si nuestra capacidad para viajar disminuye, buscamos la plenitud en el momento presente, en el espacio sensorial que ya habitamos. La verdadera conexión no requiere movimiento, sino presencia. Así que, en lugar de lamentarnos por lo que ya no podemos hacer, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo experimentar la conexión de una manera que se ajuste a mi realidad actual? Quizás sea profundizando en las relaciones que ya tenemos en lugar de buscar otras nuevas. Quizás sea fomentando una conexión con la naturaleza, sintiendo el ritmo de la vida en cada soplo de viento, en cada susurro de las hojas. Al redefinir lo que significa para nosotros la conexión, liberamos la presión de tener que ajustarnos a expectativas obsoletas. Abrazamos la tranquilidad, la simplicidad y la profundidad de una vida bien vivida. Y al hacerlo, descubrimos que la conexión no tiene que ver con cuántas personas nos rodean, sino con la profundidad con la que nos comprometemos con la vida que tenemos ante nosotros. 8. Un legado de sabiduría. El budismo enseña que el mayor regalo que podemos dejar atrás es la sabiduría.
No la riqueza, ni el estatus social, sino las lecciones que impartimos a través de nuestra presencia y comprensión. La vejez no consiste en acumular más, sino en destilar la vida hasta su esencia. A través de la narración de historias, transmitimos experiencias y ofrecemos orientación envuelta en la historia personal. A través de actos de bondad, enseñamos a los demás la verdadera naturaleza de la compasión. Al encarnar la paz, nos convertimos en ejemplos vivos de tranquilidad, recordando a quienes nos rodean que la satisfacción no se encuentra en las ganancias materiales, sino en la claridad de una mente libre de cargas, incluso en la soledad. Nuestro impacto se extiende más allá de nosotros mismos. Una vida vivida con sabiduría es una vida que sigue dando frutos mucho después de que nos hayamos ido. Cada semilla de conocimiento que plantamos, cada palabra de aliento que compartimos, se convierte en parte de un todo mucho mayor, un conocimiento colectivo que perdura en los corazones de quienes quedan. Así es como dejamos un legado, no en piedra o riqueza, sino en la transformación de las vidas que hemos tocado. 9. Aceptar el regalo de tu propia compañía en el corazón del budismo es comprender que el sufrimiento surge del deseo, del anhelo de lo que no tenemos, de resistirnos al momento presente tal y como es. Pero cuando aprendemos a sentarnos con nosotros mismos para aceptar plenamente nuestra propia presencia, descubrimos una alegría inquebrantable. Es el tipo de alegría que no depende de circunstancias externas, sino que surge desde dentro como una luz tranquila y radiante. La vejez no es una época de pérdidas. Es una época de profundas ganancias. Es un retorno al yo, una oportunidad para vivir plena y auténticamente, sin el peso de las expectativas de los demás. Pasamos gran parte de nuestra vida moldeándonos para encajar en el molde de la sociedad, desempeñando papeles, manteniendo relaciones por obligación, esforzándonos por ser quienes los demás esperan que seamos. Pero en la soledad, esas máscaras caen y lo que queda es la verdad cruda y sin filtros de quienes somos. Hay una belleza sagrada en este proceso. El silencio que antes nos resultaba abrumador se convierte en un santuario. La quietud que antes parecía vacía se transforma en un espacio de profundidad infinita. Comenzamos a escuchar verdaderamente la voz interior, la sabiduría silenciosa que nos ha estado hablando todo el tiempo. En la soledad, encontramos claridad. Reconocemos que la felicidad nunca fue algo externo a nosotros. Siempre estuvo aquí, esperando a que la notáramos. Algunos pueden temer que abrazar la soledad signifique renunciar a la conexión humana. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, nos relacionamos con los demás desde la autenticidad, en lugar de desde la necesidad. Las relaciones se vuelven más ligeras, más libres, más significativas, ya no lastradas por expectativas o dependencias. Aprendemos a apreciar a las personas por lo que son, en lugar de por lo que pueden darnos. Damos amor no porque nos falte, sino porque rebosamos de él. Y entonces nos damos cuenta de algo maravilloso. Para empezar, nunca estuvimos realmente solos. El universo no está separado de nosotros. Se mueve a través de nosotros, respira con nosotros. Los árboles, el viento, el sol. Todo está vivo, conectado, entrelazado. La soledad, en su sentido más verdadero, no es aislamiento. Es unión con la naturaleza vasta e ilimitada de la existencia. Este es el regalo de nuestra propia compañía. No es algo que hay que soportar, sino algo que hay que apreciar. Es una invitación a adentrarnos en la inmensidad de nuestro propio ser, a vernos con claridad, a tomarnos de la mano y decir, soy suficiente. Así que, mientras recorremos este camino del envejecimiento, no lamentemos lo que ha pasado ni nos aferremos a lo que es efímero. En cambio, abracemos el presente, la plenitud de nuestra propia presencia. Sentémonos en silencio, no con miedo, sino con reverencia. Porque en esa quietud, en esa soledad sagrada, no nos perdemos.
finalmente nos encontramos a nosotros mismos. Y en ese descubrimiento, somos libres. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.